Hoy tengo un tema hermoso para compartir con ustedes. Un tema que va a ser un reto en nuestra vida, va a ser un reto a través de las escrituras para la manera en la cual nos desenvolvemos en la sociedad. El tema viene también con el título de la prédica y es ¿por qué debo sujetarme a las autoridades? ¿Por qué debo sujetarme a las autoridades? Y como les dije el anterior fin de semana que me tocó predicar, estamos entrando a una sección en la primera carta de Pedro donde el apóstol nos enseña cómo nosotros podemos desenvolvernos y cómo debemos desenvolvernos en tres ámbitos, tres áreas que gobiernan nuestra vida: la sociedad, la familia y la iglesia. Y es interesante ver cómo el apóstol Pedro tiene temas previos como base para todo esto. Y quiero recordarles lo que veíamos hace un par de semanas, cuando les hablaba de cómo estamos alimentando nuestro ser. ¿Estamos alimentando nuestro espíritu o estamos alimentando nuestra carne? ¿Qué es lo que más estamos alimentando? Y hablábamos de manera extensa de este tema. Y vimos que las decisiones que tomamos respecto a alimentar más nuestro espíritu que nuestra carne es crucial para todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a ver cómo el alimento hacia nuestro espíritu o hacia nuestra carne va a influenciar y se va a ver reflejado en el tema de la sujeción a las autoridades. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cuánto puede edificar conocer el tema de sujetarse a las autoridades en la vida de los creyentes? Van a ver lo importante que es esto. Porque yo quiero que hoy juntos salgamos de este lugar con las cosas claras y tener claro por qué debemos sujetarnos, y no solamente sujetarnos, honrar a todas las autoridades de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra ciudad y en cualquier institución en la cual estemos nosotros. Y vamos a ver por qué. Así que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y dejemos que el Señor llene nuestro corazón con su palabra, que el Señor ponga en orden nuestra vida, que el Señor nos impulse a hacer lo correcto delante de sus ojos para gloria de su nombre y honra de nuestro Dios Santo. Y asimismo, como creyentes, podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, pongan atención, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Por qué nosotros debemos sujetarnos a la autoridad? Cuando hablamos de este tema es un tanto crucial darnos cuenta que como sociedad, al margen del modelo socioeconómico o político en el cual estemos, somos o estamos organizados en una especie de relación dependiente. Hay dependencia, hay subordinación a las autoridades constituidas para diferentes funciones. Donde quiera que tú vayas vas a encontrar autoridades. Desde la parte más sencilla hasta la parte más grande. La parte más grande en nuestro caso sería el presidente de esta nación. Después tenemos, y vamos bajando a la parte departamental, ahí tenemos al gobernador, tenemos nuestra ciudad, ahí está el alcalde. Cada uno de ustedes, los que viven en un edificio, por ejemplo, tienen un administrador del edificio. Los que están en colegio tienen directores, profesores, los que están en universidades también tienen catedráticos, decanos, los que están en su trabajo ahí tienen a sus jefes. Los hijos tienen a los padres, en la iglesia está el pastor, y bueno, el Señor va poniendo autoridades en diferentes instancias. Ahora, una correcta ética cristiana nos debe llevar a nosotros a aceptar el gobierno humano.
Así que, hermanos míos, ustedes necesitan aceptar, honrar y sujetarse al gobierno humano. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo me tengo que sujetar? Y escuchen, porque a veces podemos tener muchos elementos reales para decir de que prefiero no sujetarme porque al final les voy a dar algunas cosas que se escucha. Esta persona que está en autoridad, pues yo sé más que esta persona. Primera cosa que se dice. O seguramente ha llegado por muñeca, es decir, por ayuda de otra persona. Yo conozco a mucha gente que podría hacerlo mejor. Y así podemos dar muchísimos argumentos para no querer o pretender sujetarnos a una autoridad. Pero aquí hay algo, aquí hay un argumento bíblico que echa al suelo cualquier otro argumento. ¿Por qué debemos sujetarnos a la autoridad? Dice el apóstol Pedro, por causa del Señor. Wow. Eso te está diciendo que si tú no te sujetas a una autoridad que está puesta por encima de ti en cualquier ámbito, tú estás desobedeciendo y deshonrando primero al Señor. Por eso Pedro de manera clara y llana aborda el tema y dice, por causa del Señor, sujétate a la autoridad. Entonces, al ser el Señor el soberano ante todo, primero por derecho de creación, todo le pertenece a Él. Y después por derecho de sustento, porque Él sustenta toda la creación en su diestra. Todo cuanto acontece desde la caída de una simple hoja seca hasta que un gobernante asciende, no deja de estar en el control de Dios, no deja de estar en la soberanía de Dios, no deja de estar en el intelecto de Dios, moviendo las cosas para que su voluntad general sobre todo el mundo sea cumplida. Yo quiero que juntos comprendamos lo siguiente. Al ser Dios el Señor de toda la creación, Él la gobierna. Y Él ha delegado esa función al ser humano desde el principio. Así que desde el principio Dios ya estableció que hayan autoridades. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y hay un por qué el Señor delega autoridad. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios estableció desde el principio que el ser humano debía gobernar en diferentes instancias, en diferentes áreas. Debía sojuzgar la tierra. Y da un porqué. Dice, porque fue creado imagen de Dios. Y la imagen de Dios no es la parte física que vemos. En realidad la imagen de Dios se está refiriendo a algo que refleja la autoridad delegada por Él con un propósito específico. Así que la imagen de Dios en todas las personas debe reflejar una autoridad delegada para hacer lo justo, para hacer lo correcto, para dirigir con honor, para dirigir con integridad. Eso es lo que Dios pone claro en nosotros. Por eso Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Se dan cuenta? No da chance a esto. Sométase toda persona. ¿Están incluidos los creyentes? De cabeza. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Esto es fuerte, hermanos. Esto es muy fuerte. Porque tú puedes pensar entonces y querer razonar al respecto y decir, a ver, lo que tú me estás diciendo, pastor, lo que la palabra está diciendo es que fue Dios quien puso las autoridades en mi país y en todas partes. Y son de estas autoridades de quienes escuchamos que son corruptos, abusivos, hambrientos de poder, hambrientos de riqueza, y que primero ven el bienestar propio que antes el bienestar común. Porque debemos ser honestos, ejemplos de gobernantes malos, a lo largo y ancho del mundo hay un montón de ejemplos.
Y todos podemos tener muchísimos argumentos, incluso pruebas, de por qué muchos de esos gobernantes están en la cárcel cumpliendo alguna condena en cualquier parte del mundo. Entonces uno puede decir, ¿eso quiere decir que Dios pone a gobernantes malos? ¿Eso quiere decir que Dios quiere que gente que gobierne mal esté en el poder? La respuesta, amigos, hermanos míos, es muy sencilla. Es muy sencilla. Y necesita que juntos la analicemos, la conozcamos para encontrar el propósito de todo esto. Porque si tú no comprendes la razón bíblica para sujetarnos y honrar a la autoridad, tú vas a abrazar todo argumento para no respetarla, para no sujetarte y así pecar. Porque si tú no te sujetas a la autoridad, cualquiera sea esta, si tú no honras a la autoridad, cualquiera sea esta, déjame decirte que la palabra te dice que estás pecando porque estás desobedeciendo un mandato bíblico. Y eso es fuerte. Así que necesitamos entender esto. ¿Ok? Vamos a responder a la pregunta. Primero, sí, Dios ha establecido el principio de autoridad en la creación. Y Dios ha establecido los gobernantes en todas partes. Lo ha hecho. Ahora, segundo, Dios delegó este principio, hemos leído Génesis, ¿no? Dios ha delegado este principio a un hombre y a una mujer sin pecado. Porque cuando leímos, el pecado aún no había entrado en la humanidad. Entonces Dios delegó este principio a hombre y mujer sin pecado. Entonces al estar sin pecado ellos eran perfectos y tenían una perfecta capacidad de ejercer la autoridad a imagen correcta de Dios. ¿Me comprendes? Eso es claro. Tercero, el pecado del hombre fue el que distorsionó la imagen de Dios. En realidad la trastornó hasta hacerla contraria a la voluntad de Dios. Así que la imagen de Dios solamente está presente en alguien salvo por gracia y por fe en Cristo Jesús. La imagen es restaurada en alguien que cree en Jesús, en su obra, que murió por él en la cruz del Calvario, que es su Salvador y que es su Señor. Cuarto, y aquí quiero ahondar, la única manera de que la imagen de Dios sea restaurada en este mundo, amados hermanos, es a través del Evangelio, la salvación de las personas, la sujeción a Dios, para que esta sujeción a Dios nos lleve a una correcta sujeción a las autoridades y también a un correcto ejercicio de autoridad. ¿Tú crees que esto es posible? Te cambio la pregunta. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? Puede ser esto cierto. Puede ser esto y hay muchos ejemplos. Quinto, la situación de cualquier gobierno y su ejercicio de autoridad, hermanos míos, debe llevarnos a anhelar el definitivo gobierno de Cristo aquí en la tierra. Si tú ves el gobierno actual de tu país y dices, este gobierno está haciendo las cosas mal, nos está llevando de mal en peor, eso debe llevarte a anhelar y esperar con ansias el correcto gobierno que Jesús vaya a establecer en la tierra. Porque llegará el día en que Jesús gobierne y la iglesia completamente glorificada, sin pecado alguno, juntamente con Él gobierne. Y ese momento la justicia prevalecerá, la honra será clara y la gloria de Dios se manifestará de tal manera que será hermoso. Y más aún cuando leemos Apocalipsis 21, versículos 3 al 7. Y ponte en ese momento, ¿de acuerdo? Cuando Jesús está sentado en el trono, tú estás en la posición que Él te delegue para gobernar. Y Juan decía en Apocalipsis, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Está hablando de Cristo. Dice, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando del gobierno de Cristo en este mundo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Lo que dice el versículo 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo quiero animarte con estas palabras a que anheles el gobierno de Cristo establecido con justicia. Porque dice que Él gobernará con vara de hierro. Y a veces podemos pensar en eso como algo malo, porque tú te imaginas, por el contorno y contexto en el que vivimos, alguien con vara de hierro es para dar más fuerte, ¿no? Porque con vara de madera se puede romper, y con vara de hierro no se va a romper y va a dar más fuerte. No se refiere a eso. La vara de hierro se refiere a una autoridad que no hay nada que la pueda desviar. Eso quiere decir que la autoridad de Cristo será literalmente como una plomada perfecta y no habrá espacio para el error, para el dolor, para las cosas malas, porque Cristo mismo gobernará. Así que ese debe ser nuestro anhelo, hermanos míos. Y si algún gobierno está haciendo las cosas para bien de su pueblo, es una pequeña muestra de lo que Cristo hará. Así que no importa la situación o circunstancia en la cual estemos, como estén nuestros gobernantes, la palabra nos manda a honrarlos y a sujetarnos a ellos. Yo sé que para muchos esto puede ser algo muy difícil. Para todos en realidad puede ser algo muy difícil. Y más aún si no compartimos con la ideología en la cual se está llevando adelante el gobierno. Pero la palabra es clara con esto. Y no hay chance a decir no, porque estaríamos pecando. Ahora, ¿qué mayor y mejor evidencia de esta sujeción a las autoridades que el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo? A ver, déjame preguntarte algo. Cuando Cristo vino al mundo, ¿su pueblo estaba siendo sojuzgado? Sí, su pueblo era esclavo de un gobierno. Y su pueblo sufría bajo el yugo de un gobierno romano. Muchos judíos murieron en manos de los romanos en diferentes circunstancias. Y Cristo, cuando se encarnó, llegó a ese mundo. Llegó a ese mundo. Entonces, los romanos encontraron algunos judíos que a través de diferentes circunstancias los convirtieron en leales al imperio. Y traicionando a su propio pueblo, ellos tomaron el lugar del cobro de impuestos. Y también llevaron esto a un cobro de impuestos un tanto extraño. Y les leo el ejemplo, Mateo 17, 24 al 27. Ok, dice Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Dice: cuando llegaron a Capernaum, sí es una ciudad donde Jesús generalmente estaba, vivía ahí. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, escucha, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Esas 2 dracmas era un impuesto que debían pagar. Un dracma equivalía más o menos al salario de un día, entonces debían pagar el salario de 2 días cada uno, es decir, Pedro y Jesús. Yo me imagino ese momento que le dijeron, oye, tu maestro no va a pagar el impuesto. Entonces Pedro le dijo, sí, y entró a la casa. Dice el verso 25, él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Te das cuenta la lógica de Cristo? Se le dice, un gobernante, ¿a quién le cobra impuestos? ¿A los suyos o a los extraños? Pedro dijo, a los extraños. Entonces sus hijos, los suyos, están exentos. ¿Cuánto más exento debía estar
el Hijo de Dios. ¿No es así? Ahora, ¿Jesús qué dijo? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y eso es algo que parece extraño, ¿no? Porque Jesús le está diciendo, ok, nosotros deberíamos estar exentos, pero para que no se ofendan, paguemos el impuesto. Jesús no sacó su billetera y le dijo, Pedro, ve a pagar. Él dijo, ve, pesca un pez. Va a haber una moneda en su boca. Y ese estatero, al tipo de cambio, era básicamente 4 dracmas, lo que debía pagar Pedro y Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pues obedeció, sacó al pez, sacó la moneda y pagó. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Jesús dio provisión para el pago de este impuesto. Jesús no tenía obligación legal de pagar el impuesto, porque Él era el Hijo de Dios. Y no solamente era el Hijo de Dios, era el Señor del templo. Y era el dueño de toda la creación. Pero al no pagar este impuesto, sabía que Jesús iba a causar rechazo y acusaciones de desobediencia a la autoridad. Pero Jesús proveyó para este pago. Así que yo les digo lo que el mismo Señor nos dijo. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Tal vez tú puedas estar pensando que realmente tengo que pagar impuestos. Y seguramente a mí me ha pasado alguna vez. No hemos pagado impuestos y cuando nos llamaron los impuestos, nuestra deuda que era X monto, era algo exorbitante. Déjame decirte que el Señor proveerá, pero tú también haz lo que tienes que hacer. Honra y sujétate. El Señor proveerá para que tú no deshonres a la autoridad, para que tu imagen ante la sociedad sea la correcta. Debemos hacerlo, hermanos míos, si no estaríamos pecando. Si tú no le das al César lo que le corresponde, es decir, la honra, sujeción y pago de los tributos establecidos, quiero apelar a tu lógica. Si tú no te vas a sujetar y honrar a autoridades humanas, si tú no vas a pagar los tributos establecidos por la ley, ¿no te das cuenta que menos lo vas a hacer ante un Dios que no ves? Es decir, si no tienes la capacidad de honrar y sujetarte a una autoridad que ves, ¿cómo te vas a sujetar y dar honra a una autoridad que no ves? Y esto es un principio bíblico, hermanos. Es algo fuerte y es algo real. ¿Cómo vas a dar honra, sujeción a Dios a causa de su palabra? ¿Cómo te vas a sujetar al liderazgo que Él establezca en su iglesia? ¿Cómo vas a sustentar la obra de Dios si no lo haces en el primer ámbito en el cual tú estás viviendo? ¿Te das cuenta, hermano mío? Que a veces nosotros ponemos en desorden lo que Dios quiere ordenar en nuestra vida. Eso quiere decir que si nosotros no honramos y nos sujetamos a la autoridad, el mensaje que estamos dando es que tampoco me voy a sujetar a Dios. Y eso es algo bastante fuerte, hermanos míos. Si tú pones las cosas en orden, todo será diferente en tu vida, te lo garantizo. Así que, hermano, hermana, sujétate a las autoridades. Hónralas con tu actitud y correcta manera de vivir. Y el Señor te proveerá lo necesario para que estés en paz y en orden. Ese es un hecho. Y eso será el reflejo de tu correcto caminar con Cristo. Porque ese reflejo será de la imagen de Dios en ti, completamente restaurada. Así que hermanos, hermanas mías, tu actitud, tu rectitud e integridad literalmente, como dice la palabra, va a obligar a las autoridades a actuar correctamente. Déjenme darles un ejemplo
cotidiano para ver que esto es una realidad. Un ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Yo creo que la mayoría, en algún momento, tal vez ahora, tiene un vehículo. Y si se dan cuenta, estamos en el tiempo de la inspección técnica vehicular, que ha comenzado en septiembre y terminará en noviembre. Entonces sale la convocatoria, salen los requisitos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llevar tu vehículo a la inspección, van a ver tus papeles, van a ver la parte mecánica, van a ver los accesorios, y si todo está en orden, te van a dar tu receta y listo. Todo está en orden. Ok, ¿qué es lo que generalmente pasa? Y les digo porque esta semana yo hice la inspección técnica vehicular. Les voy a contar lo que me pasó a mí y lo que yo vi. ¿De acuerdo? Llevé mi vehículo y lo llevé porque días antes el Señor me dio la provisión necesaria para hacer el mantenimiento de mi auto. Entonces estaba en perfectas condiciones mecánicas. Documentos están prácticamente al día, impuestos también. Tenía los accesorios, llevé mi auto. Entonces entré, saludé a las autoridades que estaban allí, vi un suboficial, un sargento y el técnico. Les saludé con honra, obviamente con una persona educada. Ellos también me respondieron el saludo, comenzó la parte de la inspección. Vieron los papeles, todo en orden, vieron la parte mecánica, todo en orden, comenzaron a ver la parte de las luces y ahí tuve un problema. Una de las luces no prendía. Ok, entonces me anotaron eso. Segundo problema, vieron mis accesorios, todo estaba en orden, abrieron mi botiquín, me faltaban 3 elementos. Ok, 3 elementos, me anoté lo que faltaba. Y me dijo el suboficial un poquito nervioso y me llamó la atención cómo me habló. Porque me dijo, pastor, ¿cómo hacemos? Entonces me llamó la atención 2 cosas. Que me haya dicho pastor. Y después ya caí en cuenta porque en mi carnet de identidad, por el registro que tengo, estoy como pastor evangélico. Entonces, por eso, ¿no? Y después yo noté en su voz que su cómo hacemos no era de cómo solucionamos, sino qué va a hacer ahora. No, porque él estaba nervioso, no porque quería cobrarme, sino porque al decirme pastor, él estaba también atento a qué es lo que iba a pasar. Entonces le dije, no, tranquilo, yo recién he sacado mi vehículo del taller, así que lo voy a llevar para que arregle la luz y de paso voy a comprar lo que falta. Ah, perfecto, entonces venga nomás, lo vamos a esperar, cualquier momento viene y como todo ya está en orden, verificamos que esté todo y listo. Llevé mi auto al mecánico, le cambiaron la luz, compré lo que faltaba, llegué, volví a hacer la fila, había solamente 2 vehículos delante de mí y en lo que esperaba, escuché algo un poco intenso. Se bajó la persona del vehículo y directamente le dijo, ¿y ahora de qué me vas a querer cobrar? Directo. Díganme si ustedes ven honra en esa persona. Para nada. Obviamente eso generó fricción. Yo no quiero juzgar el corazón ni de quien lo dijo, ni de quien lo recibió, porque al final eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces, bueno, yo me alejé, no sé cómo solucionaron el tema, pero cuando yo llegué, solamente saqué mi bolsa con las cosas, vieron la luz y me dieron mi receta digital y paré de contar. Nos despedimos cordialmente con los 3 y ya está. Entonces mi actitud, mi sujeción y honra a la autoridad, los llevó a ellos a hacer las cosas correctas. Y a mí también me llevó a hacer las cosas correctas porque me faltaban un par de cosas. ¿Se dan cuenta cómo un ejemplo tan sencillo puede marcar algo en tu vida? Imagínense, hipotéticamente hablando, porque yo tampoco lo haría. Si el policía me ha dicho, ¿cómo arreglamos? Y digo, es que tengo que hacer cambiar la luz, tengo que comprar. A ver, ¿cuánto me va a costar esto? Tener la mitad. Imagínense. Generalmente es lo que pasa. Bueno, generalmente, en muchas ocasiones es lo que pasa. Eso nos quitaría a nosotros nuestro testimonio y los obligaría a hacer las cosas incorrectas a las personas. Así que, hermanos míos, la sujeción a la autoridad y la honra están de la mano de cómo nosotros actuamos. Y eso es lo que Pedro nos está enseñando. Por eso Pedro nos pide, y él nos dice claramente, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior,
y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sujétate a la autoridad, dale honra. Es decir, que tú debes sujetarte a toda autoridad a nivel de país, a nivel de departamento, a nivel de ciudad, en cualquier ámbito debes hacerlo. Pero no solamente a ellos, amados hermanos, tú también debes sujetarte a las instituciones. Yo te pregunto, ¿cómo está tu sujeción a las instituciones? Por ejemplo, no sé, los que tienen contacto con las Fuerzas Armadas, tal vez alguien está haciendo la premilitar, no sé. ¿Cómo está tu sujeción a la policía, a las normas de tránsito? ¿Cómo está tu sujeción a esto? ¿Estás cumpliendo las normas de tránsito? ¿Estás respetando a los policías que están encargados de dirigir el tránsito? Mira, yo te voy a abrir mi corazón. La anterior semana cometí una infracción. Estaba manejando, estaba con mis hijos, estaba llevando al colegio. No sé qué me pasó, pero me metí mal. Me metí en una calle en contrarruta y en hora pico. Entonces, naturalmente, me di cuenta y frené. Y el policía me detuvo. ¿Y qué pasó? Me dijo. Me he equivocado. Y fui sincero, dije, me he equivocado. Ok, me sacó la foto para la multa y bueno, me fui. Así que tengo una multa que tengo que pagar. Pero bueno, yo podía haberme bajado y peleado con el policía, no sé. Pero al final fui honesto y dije, me he equivocado. Y creo que me vio y sonrió porque al final, ¿quién le dice, me he equivocado, perdón, metí la pata? Y bueno, me sacó la foto para la multa y me dejó pasar. Pero ¿cómo está nuestra sujeción y honra a la autoridad? ¿Cómo está? Los que tienen una licencia de conducir, pues estén atentos a las normas de tránsito, es importante. Porque el ejercicio de autoridad en cualquier área de la vida, hermanos míos, el ejercicio de autoridad en cualquier área de la vida es algo de lo cual se va a rendir cuentas delante de Dios. Delante de Dios. Así que si alguien abusa de su autoridad, pues va a ser juzgada por Dios. Eso nos libera a nosotros de una carga y estar juzgando a los demás en ese aspecto. Obviamente, si hay que denunciar algo que va en contra de la ley, tenemos que hacerlo también. El ejercicio de autoridad en cualquier área es importante para mostrar también lo que Dios está haciendo. Pero, hermanos míos, también va a ser juzgado por Dios quien no se sujete y no dé honra a la autoridad. Y ahí estamos nosotros. Así que piensa bien en tu respuesta cuando el Señor te pregunte, oye, ¿por qué no te sujetaste a la autoridad designada sobre ti? Tuviste un presidente, tuviste un gobernador, tuviste un alcalde, tuviste policías, tuviste el administrador del edificio, tuviste, no sé, el presidente de la junta de vecinos, cualquier autoridad. ¿Por qué no te sujetaste a él? ¿Qué le vas a decir? Ay, no, es que tú no lo conoces, era una persona corrupta o más le interesaba ganar dinero que otra cosa. ¿Eso le vas a decir al Señor? Bueno, tú le puedes decir un montón de argumentos. Tendrás un montón de argumentos. Pero quiero preguntarte, ¿tú tendrás un argumento válido cuando Él te diga, ¿acaso no te mandé que te sujetes y honres a la autoridad por causa de mí? ¿Qué le vas a decir a Jesús? Porque Él va a extender sus manos y tú vas a ver las heridas de la cruz en sus manos. Él te va a mostrar sus pies y vas a ver los agujeros de los clavos en sus pies. Él te va a mostrar su costado y vas a ver la herida de la lanza que fue clavada en él. Son marcas de la cruz que Dios Padre designó que se quedaran como testimonio de la obra del Cordero en la cruz, por ti. Esa obra Jesús la hizo por ti, porque te amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y Él derramó su sangre por ti, así que si Él te dice, por causa de mí, sujétate y honra a las autoridades, ¿qué debes hacer tú? Por causa de la sangre de Cristo, sujétate y honra a las autoridades, porque esto es justo y correcto delante de Dios.
No va a haber argumento alguno, hermanos míos. No lo va a haber. ¿Tú sabes quién era el emperador romano en los tiempos que Pedro dio este mandato? A mí me sorprende porque cuando cruzas la historia, Pedro está escribiendo esto y el emperador fue Nerón. ¿Sabes qué hacía Nerón? Él prendía a los cristianos, les untaba una especie de brea, los colgaba y les prendía fuego para iluminar las calles de Roma. Nerón incendió la ciudad y culpó a los cristianos. Y Pedro te dice, por causa del Señor, sujétate y honra a las autoridades. ¿Hay argumento contra eso? No lo hay. Quiero darte la única salvedad para no sujetarte y obedecer a la autoridad humana. Solamente hay un motivo. Hubo un tiempo en el cual Pedro y Juan estaban predicando la palabra. Entonces el sumo sacerdote mandó a prenderlos y estaban en la cárcel. Bueno, estaban en la cárcel y de repente en la noche vino un ángel, les abrió, los sacó, volvió a cerrar la cárcel y les dijo, vayan a hacer lo que tienen que hacer, es decir, predicar la palabra. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Ahí dijeron, no, sabes que ya me metió en la cárcel, mejor ahí la dejaremos. ¿Hicieron eso? Fueron a predicar al atrio del templo. Y aquí te leo esto, ¿no? Porque cuando dijeron, tráiganlos, fueron los guardias a la cárcel y dijeron, no están. Está todo cerrado, pero ellos no están. Y cuando los buscaron, los encontraron predicando. Entonces el alguacil, por miedo a que lo apedreen, les dijo, oigan, tienen que volver otra vez. Y los llevaron delante del sumo sacerdote y del Sanedrín. Y aquí dice esto, Hechos 5, 28 al 29. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, es decir, nombre de Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Escucha, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto pone claro la única salvedad en la cual tú puedes pararte y no sujetarte a la autoridad. Tú haz lo que el Señor te mande primero. Así que sujétate a la autoridad por causa de Él. Pero cuando lo que te estén pidiendo vaya en contra de la palabra, en ese momento tú puedes desobedecer a la autoridad. ¿Quieres un ejemplo sencillo? Hoy en día se está perdiendo y necesitamos desesperadamente retomar la sujeción a la autoridad de quienes están en docencia, en cualquier ámbito, ya sea en colegios, universidades o institutos. Se debe sujetar a los profesores, los alumnos y los padres. Pero ¿qué pasa cuando el profesor quiere enseñar algo contrario a la palabra? Como por ejemplo, libertad sexual, ideología de género a niños de 8 o 9 años. Ahí sí nosotros podemos pararnos y defender la palabra del Señor. Mientras todo lo demás esté en orden, hermanos, sujetémonos y honremos a la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tú haz lo que el Señor te está mandando. Sujétate a toda autoridad por causa de Él. Y quiero que sepas que Él mismo será quien te provea de todo lo necesario para honrar este principio. Y será Él mismo quien te cuidará en cada paso que tú des, según su poder que es eterno, su soberanía que no tiene freno y su voluntad que es perfecta. Hazlo. Y esto pondrá en orden no solamente cómo tú te llevas en la sociedad, cómo tú te conduces en la sociedad, será un reflejo de la verdadera imagen de Cristo en tu vida. Ahora quiero que comprendas la voluntad de Dios y nuestra libertad, porque Pedro continúa, y leamos otra vez el versículos 15 y 16 del capítulo 2.
Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Escucha, esta es la voluntad de Dios para tu vida, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, el hacer el bien demandado por Dios para tu vida es poner en silencio, o mejor dicho, literalmente hablando, como dice Pedro, hace enmudecer a los insensatos ignorantes. No hay argumento que pueda levantarse. Pero, ¿qué crees que pasa si los cristianos terminan siendo los insensatos ignorantes que deciden no sujetarse a la autoridad? ¿Crees que esto traiga honra a Dios y haga que le vaya bien al creyente? La palabra dice que no. Fíjate bien en esto. Pedro está llamando insensatos e ignorantes a los que estaban puestos en autoridad y estaban acusando de malhechores a los cristianos. Pero Pedro no estaba llamando a que no los obedezcan. Pedro estaba llamando a que con la conducta correcta de los creyentes vivan en sujeción y obediencia de la ley y hagan el bien. Y esto haría que sus acusadores quedaran sin argumento alguno. Y eso es lo que pasa en la vida del creyente. Cuando tú vives correctamente conforme a las Escrituras, van a decir muchas cosas de ti. En cualquier ámbito te pueden calumniar, pero cuando vean tu testimonio, cuando vean tu manera de vivir, se van a dar cuenta que no es cierto. Así que otra vez estamos viendo la importancia de un testimonio íntegro a lo largo de nuestra vida para hacer callar la ignorancia de los insensatos. Vive conforme a la palabra, sé íntegro. ¿Sabes qué quiere decir esto de vivir en integridad? Quiere decir que tú vivas como la palabra de Dios demanda en todo tiempo y en todo lugar, te esté mirando las personas o no. Porque por último el que te está mirando siempre es el Señor. Ahora, ¿cómo debemos hacer esto? Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros, hermanos míos, como salvos por fe, somos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Porque quien no es salvo está sujeto al pecado y no es libre. Porque lo que el pecado le manda hacer, eso hace. Nosotros que somos salvos en Cristo somos verdaderamente libres. Y vivir en libertad no nos lleva a hacer lo que queremos. Vivir en libertad nos lleva a hacer lo que debemos. Porque ahora sí tenemos la verdadera libertad de hacer lo que la palabra nos dice, de hacer lo que corresponde, de hacer lo justo, recto, puro y santo delante del Señor. Porque tenemos la libertad de hacerlo. Esa libertad en Cristo Jesús. Ahora, si tú tienes esa libertad, ejércela para la gloria y honra de Dios, haciendo lo correcto y haciendo el bien. Yo te pregunto, hermano mío, ¿tú puedes encontrar algún elemento fuera de el tema que te he dado para no sujetarte y honrar a las autoridades? No lo hay. No lo hay. Ahora, Pedro nos habla de honra, amor y temor. Porque dice el versículo 17 de 1 de Pedro 2, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y ese es el resumen que Pedro está haciendo en esto. De esta manera lo resume. Y por las palabras que Pedro usa, se vuelven un mandato para nosotros. Primero él demanda de ti la honra a todos los hombres. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tú veas a todas las personas, sin excepción alguna, con honra. Y que busques su honra antes que la tuya. Que trates con respeto y con honor a cualquier persona. Ya esté en autoridad o que sea la persona más humilde
y de escasos recursos con la que te cruces en el día. Sea alguien que muestre el corazón de Cristo con las personas. Hazlo. No trates mal a nadie. No tienes por qué hacerlo, porque esa vida le pertenece a Dios. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, ¿cómo debes ver tú a las personas que están a tu alrededor? Como superior a ti, eso te dice el Señor, para que trates con honra a las personas. Así que no solamente debes honrar a quien te conviene o a quien te agrada. ¿A quién debes honrar, según la palabra? A todos. Okay. Segundo dice, para los hermanos. Y aquí es interesante lo que Pedro dice, en realidad es hacia los hermanos. Y la palabra demanda amor hacia el hermano. En realidad lo que Pedro dice es amad la fraternidad. Eso es lo que dice. Y es interesante ver que los creyentes están dispuestos a dar su vida por la defensa de lo que creen o de lo que ellos piensan que es correcto, pero sí son incapaces de amar a su hermano. Para alguien es más fácil defender su posición que por amor dar espacio a la solución que el Señor quiere para nuestra vida. Yo quiero que sepamos algo, que para el Señor el creyente que no ama a sus hermanos es inútil para su obra. Y sé que estoy usando una palabra muy fuerte. Si tú no amas al hermano, te conviertes tú mismo en alguien inútil para la obra. Lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Escucha. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabes qué te dice Dios? Tú puedes ser muy inteligente, versado en todas las áreas de la ciencia, pero si no tienes amor, eres ruido que molesta. Eres ruido que perturba. Eres ruido que no cae bien. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Es fuerte. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que la demanda de Pedro para nosotros es amor a los hermanos. Y para con Dios se demanda temor, es decir, el respeto reverente. Y de esto hemos hablado con detalle anteriormente. Solamente les voy a leer el versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, del cual ya predicamos, hablando del temor reverente, porque dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Les recuerdo lo que hablamos esa vez. El temor reverente debe estar presente en nuestra vida todo el tiempo, en todo momento. Todo cuanto tú hagas, hazlo con temor reverente delante de Dios, haciéndote la pregunta, ¿lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, le da la honra al Señor? Y por último, Pedro demanda hacia la autoridad. Y es interesante porque hacia el rey, hacia las autoridades, se requiere una doble porción de honra. Primero como hombre y segundo por su condición de autoridad. Ahora, cerremos toda esta enseñanza. Hermanos míos, cuando el creyente, cuando tú como hijo de Dios estás cumpliendo esta demanda, es decir, de honrar y sujetarte a las autoridades, tú estás poniendo un estándar ante el mundo y te estás convirtiendo en un testimonio recto e íntegro delante de Dios y vas a mostrar una fe inquebrantable.
Porque si te paras ante una autoridad y la honras, pero es injusta contigo, yo te pregunto, ¿quién hará justicia? El Señor. Porque mi socorro viene de los cielos. Y si yo vivo para un Dios justo y verdadero, ¿de qué temeremos? No tengamos temor, obedezcamos la palabra. Yo quiero que comprendas la importancia de este tema para tu vida. Si tú tienes dificultades en sujetarte y en honrar a cualquier autoridad, a cualquier institución que esté delante de ti, que puedes verla, no vas a poder sujetarte y honrar a Dios, que es todopoderoso y no ves. Tú dices ser un buen creyente que ama a Dios, que se sujeta a Él, muéstralo cumpliendo esto. Honra a las autoridades, sujétate a las autoridades, respeta las instituciones, respeta la autoridad que está sobre ti y verás cómo Dios te honra a ti. Por lo tanto, ¿cómo puedes pedir ser bendecido? ¿Cómo puedes pedir ser cuidado? ¿Cómo puedes pedir la provisión de Dios si tú no cumples una simple demanda de sujeción y honra a las autoridades puestas por Dios? Así que, hermanos míos, la cosa está clara. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Este reto, hermanos míos, es hermoso para nosotros. No es una carga. No es un yugo para que salgamos con caras largas y vayamos allá afuera y comencemos a sujetarnos porque al final el pastor me ha reñido y me ha dicho que me tengo que sujetar. No, hermanos, no. Sujétate, da honra y deja lo demás en manos de Dios y verás cómo Él te exalta para su gloria, cómo Él te provee para todo lo que necesites para que esto sea una realidad. Y deja que esto, la imagen de Cristo en tu vida, sea un hecho. Y cuando hagas las cosas bien, decentemente y en orden, verás que tú mismo impulsarás a las autoridades a hacer lo correcto contigo. Así sucederá para la gloria de Dios. Hermanos míos, aún nos queda un poco más respecto a qué pasa con nuestros jefes. ¿Cómo comportarnos con jefes que son terribles? Vamos a ver, porque es lo siguiente que viene con la carta de Pedro. Pero acuérdense, ¿qué estás alimentando más, tu espíritu o tu cuerpo? Alimenta tu espíritu para que puedas sujetarte a la autoridad y darle honra. Y ve lo que Dios puede hacer en ti. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar, porque el Señor realmente nos debe dar fuerzas para hacer esto. Padre bueno, en verdad no hay argumentos humanos que puedan prevalecer delante de ti. Hoy, Señor, queremos tomar la decisión de honrar y sujetarnos a la autoridad. Entendemos que proviene de ti, Señor. Su conducta no depende de ti, pero la autoridad delegada sí. Y nosotros nos sujetamos a esa autoridad por temor a ti, Señor, por causa de ti. Encomendamos nuestra vida para que vivamos de manera correcta y que esto impulse a las autoridades a hacer lo correcto con nosotros y con nuestra causa. Confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú lo harás, Señor. Queremos honrarte en todo tiempo. Yo te pido que nos des el querer y el hacer, que por tu buena voluntad nosotros nos sujetemos con alegría, honremos con gozo, no como una carga impuesta, sino como la libertad de entender que lo hacemos por tu causa, por amor a ti, y que esto nos dará la paga justa. Señor, anhelamos tu reino, perfecto, eterno, en este mundo. Mientras tanto, nosotros haremos lo que nos corresponde. Te bendecimos y te alabamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor guarde sus vidas y ponga en ustedes la fortaleza para hacer lo correcto.